Bueno, en esta noche quería compartir un tema con ustedes. Es un tema que se ha hablado muchas veces, pero creo que es algo que tiene que estar siempre vigente como hijos de Dios. Y es el tema de la segunda venida de Cristo. Ese tiene que ser el norte nuestro. El norte es nuestro, porque fuimos llamados para Él, para llevarnos a su presencia. Él lo prometió en Juan capítulo 14, antes de irse. Lo prometió a sus discípulos. 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa se la dio a sus discípulos antes de irse. Y esa promesa aún sigue vigente, como Él cumple su palabra. Entonces lo que Él ha prometido, tenemos que esperarlo. Lo que sucede que esta palabra ha sido muy bastardeada por el enemigo a través de los años, porque se han levantado muchas sectas poniendo una fecha a la venida de Cristo. Pasó esa fecha, no pasó nada, y la gente empezó a descreerse, como quien dice, bueno, algún día va a venir, pero no hay esa expectativa, no está uno con esa expectativa esperándolo, así como uno espera a alguien que realmente ama. Cuando nosotros tenemos a alguien, algún familiar o alguien que nosotros queremos y nos dice que va a venir, nosotros estamos expectantes esperándolo. Pero hoy día, a raíz de cómo está la situación en el mundo, es como que se ha perdido esa expectativa en la venida de nuestro Señor. Porque realmente eso es el termómetro que marca también cómo estamos espiritualmente. Si pesan más las cosas de acá abajo o realmente estamos anhelando las cosas de arriba. Porque el apóstol Pablo decía en Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y esa palabra, la mira, es como así como uno fija la mira de un arma, el blanco, y tiene que ser ese nuestro blanco. Si de pronto no es ese nuestro blanco, entonces tenemos que revisarnos y realmente en dónde están nuestros afectos. ¿En dónde están puestos nuestros afectos? Porque acá estamos de paso, lo sabemos bien cierto, nuestros días están contados, pero también sabemos bien cierto que un día, que no sabemos cuándo es, el Señor va a venir en un de repente, y ese de repente va a hacer la diferencia, va a marcar a aquellos que están esperando la venida de Dios, de aquellos que no, de aquellos que están distraídos, hermanos. Y no porque nosotros hayamos aceptado a Cristo ya tenemos el boleto garantizado, porque acá vamos a ver algunos pasajes donde nos muestran unos ejemplos, que entonces nos llaman a ponernos alerta todos los días, en una vigilancia constante. Vamos a leer un pasaje en Mateo 24, del 34 al 44. Cuando Jesús estaba dando unas señales que iban a acompañar, a preceder a su venida, y muchas de esas señales las vemos cumplidas hoy día, guerras, rumores de guerras, todo lo que está, la decadencia moral que ha venido sobre esta sociedad, todo eso son señales. Simplemente Jesús decía principios de dolores, como cuando una mujer está encinta y ya cerca de la fecha de dar a luz. Así estas cosas nos están anunciando de que Él viene, Él viene, Él viene. Entonces eso nos tiene que motivar a poner más los ojos arriba, a buscarle a Él. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando un casamiento hasta que el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora. Es una hora que nadie la sabe. Por eso mismo Jesús enfatiza que nadie sabe. Por eso muchos falsos profetas se han levantado a través de la historia poniendo días, calculando. Pero no, por esa imprevisibilidad de su venida es lo que nos tiene que hacer estar alerta. Yo cuando trabajé hace varios años en una empresa muy grande, que era en aquello entonces era Bagley, cuando yo entré, una de las primeras cosas que me dijeron, mira, vos tenés que tener cuidado porque acá hay un departamento de auditoría y 2 veces al año te cae auditoría para revisar todo. Y esa empresa tenía unas normas por las cuales teníamos que hacer las cosas. Estaba todo normado, cómo se tenía que hacer las cosas. Y ellos lo que venían era a controlar que realmente todo se estuviera haciendo de acuerdo, bien. Y entonces de pronto eso de estar pendientes, eso nos hacía poner máxima atención en lo que estábamos haciendo, porque sabíamos que un día todo eso que estábamos haciendo iba a ser revisado. Y aún nuestro puesto estaba en juego si nosotros estábamos haciendo algo mal. ¿Cuánto más? Sabemos que un día va a venir el Señor a buscarnos. Y ese día va a marcar un antes y un después. Por eso uno de los ejemplos que dice, 2 mujeres estarán muriendo en un molino. Una será tomada y otra dejada. Y en Lucas, que habla sobre el mismo tema, dice 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Eso nos habla porque el día que cuando el Señor venga, en un lado del mundo va a ser de noche, porque por la rotación de la Tierra, va a ser simultáneamente en todo el mundo. Entonces por eso, y eso nos habla de otra cosa, que no nos vamos a ir por proximidad. Si de pronto el cónyuge busca al Señor más, está bien a cuentas con el Señor, y el otro cónyuge no, lamentablemente se va a quedar. O por de pronto los padres y los hijos, y de pronto los padres están buscando a Dios, están todo eso, no por ser hijo, mi papá está buscando a Dios, ya con eso tengo asegurado, no. Es personal, individual. Es esa venida, individual, y nos va a afectar a todos. Y hay una palabra que me resaltó el Señor. En el versículo 39 dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y esa palabra no entendieron, mirando en el griego, esa palabra es no conocieron. Y es la palabra griega ginosco. Y ese es un conocimiento que va más allá del conocimiento intelectual. Es un conocimiento íntimo. Yo conozco a mi esposa, ginosco, porque como nunca, ninguna persona en todo el mundo la conozco, porque hay un conocimiento íntimo con ella. Y es así lo que Dios quiere llevarnos, a un conocimiento íntimo, no un conocimiento intelectual. Es una palabra tremenda, tremenda, porque yo estaba mirando también, porque está usada acá en nuestra versión castellana, conozco, tiene varias acepciones en el griego, pero siempre está con la palabra conozco y muchas veces conocemos. Yo los conozco a ustedes, pero no tengo un trato profundo como lo que tengo con mi esposa. Tenemos un trato, tenemos un conocimiento, conocemos al presidente,
Lo conocemos porque lo vemos en la tele, yo nunca lo vi cara a cara, pero podemos decir conocemos, pero no hay ese ginosco, ese conocimiento íntimo que Dios quiere llevarnos. Y ese marca la diferencia, hermanos, marca la diferencia, marcó la diferencia en ese tiempo. Fíjense qué tan importante que es que Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esa palabra que te conozcan a ti es la palabra ginosco, que tengan un conocimiento íntimo de Dios, no simplemente un conocimiento de que un día recibí, hice una oración de entrega y bueno, y seguimos adelante. No, tiene que haber una relación íntima con Él. Amén. Y eso va a marcar la diferencia, hermanos. Es importante. Ahí me venía ese relato cuando Jesús va a la casa de Marta y María, y de pronto le dice, cuando María le recrimina porque Jesús no le dice a la hermana que lo ayude, y Jesús le dice: ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Y de pronto, ¿qué? ¡Opa! Hay cosas que de pronto podemos perder. Entonces, por eso es importante. Ella tuvo ese ginosco, ese conocimiento íntimo, porque quería estar a sus pies, quería escuchar su voz. Ese conocimiento íntimo se adquiere estando con la persona, compartiendo momentos con la persona. Y así que Dios quiere que compartamos ese tiempo, que le demos ese tiempo de calidad que Él se merece, esa búsqueda en su palabra, buscando a ver cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando de pronto tenemos esa relación, uno quiere hacer lo que a Él le agrada, lo que le agrada a la otra persona. Entonces nosotros vamos a querer hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a buscar qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y vamos a hacer eso, porque eso le va a poner contento a Dios. Eso es lo que nos va a motivar, El amor, esa relación fluida que tiene que haber. Fíjense qué tremendo que es, porque en Mateo, cuando Jesús habla de un grupo de gente que va a decir, muchos me van a decir: Señor, Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios y todo eso. Y Jesús va a decir: no conozco, no los conozco, no tuve relación con ustedes. Ustedes usaron mi nombre, usaron mi poder, pero no hubo una relación. Él no los conoció, no tuvo una relación con ellos, una relación profunda con ellos, hermanos. Y eso es tremendo, nos enciende de las alarmas, porque podemos hacer muchas cosas para Dios, pero no tener relación, no tener una relación constante, una relación fluida, que lo necesitamos, hermanos. Eso me sacudió, hermanos, me sacudió. Y hay otro pasaje tremendo en Lucas 19, 41 a 44. Dice: cuando Jesús llega cerca de Jerusalén y llora, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, acá está la palabra ginosco de nuevo, el tiempo de tu visitación. Hermanos, ellos tuvieron a Jesús delante de sus ojos, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, pero no lo conocieron, no tuvieron esa comunión con Él. Y de pronto, terrible, porque Jesús vio lo que pasó 30 años más tarde. Jerusalén fue sitiada y fue una carnicería tremenda. Yo leí la historia de lo que fue la caída de Jerusalén, cómo se ensañaron los romanos con ellos. Pero porque, ¿qué dice? No conocieron. Lo tuvieron delante de sus ojos, pero no lo conocieron. No hubo ginosco.
Tremendo. Por eso es tan importante esa relación, buscarla cada día, no perderla, porque si no, corremos hay un peligro, hermanos. Es tremendo. Y otra de las cosas que veía, en Lucas 17, también habla de lo mismo, pero nos pone como ejemplo, dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Y acá veía otra cosa. En el caso de Noé fue avisado por Dios. Dios le dijo cuáles eran sus planes y Dios le mandó lo que tenía que construir, cómo lo tenía que hacer, le dio todos los planes. En el caso de Lot no fue así, porque Lot estaba con su tío, con Abraham, había salido con Abraham, pero llegó un momento que se separó porque pronto los pastores de ambos rebaños se peleaban y entonces es como que ahí hubo un corte, que Dios hizo ese corte porque Dios lo había llamado a Abraham solamente. Abraham le habían primado sus afectos y lo había llevado a Lot. Pero el llamado original era de Abraham solamente. Pero de pronto Lot se separa y de pronto Lot ve que era muy linda la tierra donde estaba Sodoma y Gomorra. Y entonces, como él tenía mucho ganado y todo eso, fue y se plantó ahí. Pero no tuvo en cuenta que esa gente era mala, perversa. No lo tuvo en cuenta eso. Pero vamos a ver algo importante. En Génesis 18. Que nos habla cómo de pronto la intercesión puede afectar, ¿no? Porque todos nosotros tenemos seres queridos. Nosotros escuchamos este mensaje y nos enciende todas las alertas. Pero hay un montón de personas que no saben nada de esto. O están ignorantes, o tal vez alguna vez lo supieron y hoy día están allá en su mundo. Porque así es como está el mundo hoy día. Compraban, vendían, plantaban, edificaban, estaban metidos en eso. No es que sea pecado, pero su corazón está puesto en esas cosas, en estas cosas de abajo. Y ante esto, nosotros, ¿cómo que pasa? Que nosotros no podemos quedarnos insensibles tampoco, porque nosotros tenemos que buscar. Y acá vamos a ver un ejemplo. En 18:17 dice, y acá dice, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que habrá acerca de él. Entonces Jehová le dijo, fíjense cómo Dios descubre sus planes a aquellos que están en esa comunión íntima con él. Dios descubre lo que piensa hacer. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y entonces vamos al verso 23. Dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Fíjense qué tremendo.
y el amor de Dios tan grande, que por 50 justos iba a hacer la diferencia. Y empieza como un regateo entre Abraham y Dios, porque empieza a bajar la cuenta, porque Abraham empezó a imaginarse, me parece que allá no llega, y terminó con 10, pero no llegó a 10. Pero entonces Dios, por misericordia, perdonó a Lot y a su familia, lo sacó. Pero fíjense, esa intercesión de Abraham, no fue Abraham hasta allá corriendo en un camello o en un caballo para avisarle, no, tenés que salir. No, Dios envió sus ángeles. ¿Pero a causa de qué? De la intercesión, de que alguien se puso en la brecha por ese familiar. Y nosotros, sabiéndolo esto, tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos vecinos, tenemos familiares, tal vez hay personas que no nos gustan, que están alrededor, pero hermanos, una vez que pase esto, como la pastora decía la otra vez, el otro día, cuando esta venida no es que hay segundo viaje, los que se quedan después en el segundo viaje se van. No, hermanos, acá nos dice que el Señor viene una vez y se lleva a los suyos. Y no, me acuerdo que hay una película o una serie en YouTube que se llama Dejados Atrás, que más o menos es como que se han imaginado lo que pasará con aquellos que se quedaron. Pero yo no quiero quedar en esas conjeturas, entrar en esas conjeturas. No, yo quiero irme en el primer viaje, en el único viaje que hay, en el único. Y entonces tenemos que clamar, tenemos que interceder, porque esa intercesión Dios mueve, así como envió sus ángeles para sacarlo. Vamos a ver en el relato, en 19:15 al 17, ahí Dios, en respuesta a ese clamor, dice, Dios se había enviado 2 ángeles y estaban ahí hablándole a Lot, mira que tenés que salir. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte para que no perezca. Lo sacaron de las manos, a los tirones lo sacaron. ¿Por qué? Porque él tenía un montón de ganado, y él pensaba, por eso la mujer se dio vuelta y quedó ahí petrificada, convertida en una estatua de sal, por causa de mirar para atrás. Porque ¿qué? Allá estaban sus afectos, allá estaba todo lo que tenía, pero por misericordia lo sacó, a los tirones. Y tenemos que orar, aunque sean los tirones, pero que vengan, hermanos, porque no, una vez que viene el Señor, no podemos ir agarrados de quien se vaya, del familiar, no, porque va a ser en un cerrar y abrir de ojos, no hay vuelta. Entonces, que realmente clamar, interceder, ponernos en la brecha por esos que no conocen, para que Dios tenga misericordia. Otra de las cosas que veía en Lucas, hablando también de lo mismo, pero desde otra óptica, Lucas capítulo 12, 35 al 40, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no pensáis,
el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Lo subraya de nuevo, estad preparados, preparados. Esa es la clave, preparados esperando, esperando. Que no haya nada que nos ate acá abajo, que no haya nada. Revisemos nuestros afectos, revisemos en dónde está nuestro corazón, porque Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Así es. ¿Dónde está nuestro tesoro? Lo digo por mí, yo soy el primero que tengo que revisar, y cada uno revisar nuestros afectos, revisar. Y estaba mirando qué significaba, qué quería decir ceñidos. Primeramente, ceñidos, dice, ceñidos vuestros lomos, porque antes se usaban túnicas largas y para de pronto poder correr ellos tenían que ceñirla, tenían que subirla y ceñirla, dar la vuelta y ceñirla para poder estar preparados. Pero también nos habla de otra cosa. Es una figura en Efesios 6:14, cuando habla de las partes de la armadura de Dios, dice, estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y estaba mirando con la verdad, ceñidos con la verdad. Y para Dios pesa mucho que andemos en verdad, seamos vidas veraces, vidas veraces. En Salmo 15:2, que habla quién subirá y estará en su tabernáculo, dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, habla verdad en su corazón. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. El que tiene palabra, el que de pronto cuando dio una palabra y de pronto se dio cuenta que no, de pronto era muy costosa, pero yo di mi palabra y la voy a cumplir, pase lo que pase. Y eso pesa mucho hoy día, porque hay mucho que bla, 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 y de pronto, y muchas veces esa gente embarra el Evangelio, porque dejan malos testimonios, de pronto hablando y prometiendo cosas y después no haciendo. Y otra de las cosas en Salmo 51, cuando David de pronto cometió ese pecado tan grande, y él fue confrontado por el profeta, y entonces ahí le cayó la ficha de lo que había hecho, lo terrible, y entonces ahí nace el Salmo 51. Y una de las cosas que dice en el versículo 6, dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él ama la verdad, que seamos sinceros con Él, que seamos sinceros con Dios, también con nuestro prójimo, pero con Dios. Señor, tengo esta debilidad, tengo esta lucha, me pasa esto, pero ser sincero, no ser caretas, hermano, porque ese día cuando el Señor venga a buscar, Él se va a saber quiénes son los caretas y quiénes son los verdaderos, ahí se va a saber la verdad, pero no podemos esperar eso, no, tenemos que sincerarnos hoy día, sincerarnos delante de Dios y aún sincerarnos delante del prójimo, ser vidas transparentes. Había un viejo corito que se cantaba antes, dame un nuevo corazón, Señor, dame un corazón limpio como el cristal, dulce como la miel. Vidas transparentes, que el Señor nos ayude, porque dice, amas la verdad en lo íntimo, en lo profundo. Él quiere que seamos personas. Por eso dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco. Él fue expuesto por Dios y él se dio cuenta y clamó, no se quedó con eso, con la culpa, porque a veces queda eso, ¿no? El diablo nos castiga con la culpa. Y otra de los significados de estar ceñidos, en Primera de Pedro 1:13 nos habla de otra figura. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En una versión más viejita dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento con templanza,
con dominio propio. Nos habla de nuestra mente, que nuestra mente no esté divagando, porque muchas veces estamos aquí, pero con nuestra mente estamos por otro lado, dando vueltas. Entonces tenemos que mantenerla sujeta. ¿Cuántas veces sucede que de pronto nos disponemos a orar o algo y de pronto nos acordamos de un montón de cosas que no nos acordamos durante el día? Pero ahí justo nos acordamos de todo. Entonces nos habla de ceñir nuestra mente, que nuestra mente esté, nuestros pensamientos estén dirigidos hacia Él solamente. Es otra de las cosas. Y nuestras lámparas encendidas. Y vamos a ver el papel de la lámpara. En Mateo 25, cuando habla sobre las vírgenes, nos habla que 5 eran insensatas, quiere decir tontas. ¿Por qué? No fueron precavidas. 5 eran prudentes. ¿Qué hicieron las prudentes? Tenían una reserva. No se contentaron con tener solamente aceite para ese día. Y el aceite que nos habla del Espíritu Santo. Una unción del Espíritu Santo que de pronto nosotros recibimos una vez. Tenemos que mantener ese fuego. Dios enciende ese fuego en nuestros corazones cuando somos bautizados, pero es nuestra responsabilidad mantener el fuego ardiendo. Es nuestra ¿Y dónde vamos a conseguir aceite? Arriba, en la presencia de Dios. En esos tiempos de búsqueda con el Señor conseguimos el aceite. Porque fíjense, cuando se dieron cuenta, de pronto que se dieron cuenta que se quedaron cortas con el aceite. Dice, cuando se escuchó el clamor que viene el esposo, salgan a recibirla. Dice, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Este pasaje lo leyó la pastora el domingo. Y es cierto, una vez que se cerró la puerta, hermanos, ahí va a ser tremendo, tremendo. Ese cerrar de puerta, porque ese cerrar de puerta lo hace el Señor. Si fuera por nosotros, sí, por favor, porque el grito y lamento. Yo he leído testimonios de hermanos que han tenido una visión del arrebatamiento. Y un hermano que allá por los años 70 y pico tuvo esa visión. Dice que él lo veía la tristeza de aquellos que habían quedado. Dice que quedó impactado por eso, porque aquellos que habían quedado estaban deshechos, hermanos. Porque la tristeza, porque ellos sabían lo que pasó. El mundo que no sabe nada va a empezar a alargar teorías que fueron los platos voladores, que los extraterrestres se los llevaron, que esto y que el otro, van a alargar un montón de pavadas. Pero aquellos que conocen la palabra y se quedaron va a ser tristísimo, porque ellos saben cuál era la verdad. Y no estaban preparados, para eso. Por eso es tan importante. Fíjense, las que tenían aceite extra. ¿Por qué? Y por eso nos habla de la impredecible, gracias. Impredecible de esto. Eso nos obliga a mantenernos en alerta, a mantenernos buscando, a mantenernos con el fuego encendido. Cuando Dios le dio las instrucciones sobre el tabernáculo a Moisés, una de las cosas que tenía que haber en el tabernáculo, en la parte, en el lugar santo, era un candelabro. Y en ese candelabro Dios le subraya de que siempre tenía que estar encendido. Siempre tenía que haber una provisión de aceite para ese lugar. Siempre. Y así tiene que ser nuestras vidas. No podemos vivir con el aceite que recibimos porque se va a gastar. Aquellas se dieron cuenta. Y qué terrible, porque fíjense cuando ellas golpearon, que le dice, Señor, Señor, ábrenos. Él les dice, no os conozco. Eran también vírgenes como las otras. Pero al no haber una relación
íntima con el Señor, no hubo aceite, no tenían aceite extra. Es fuerte, hermanos, es fuerte. Podría haber predicado otra cosa, pero me dio el Señor esto, pero es una realidad, hermanos, es una realidad. Porque si nosotros nos agarra así, terrible, terrible, hermanos. Es una realidad, está escrito en su palabra y está. Lo que pasa es que ha sido bastardeada por el enemigo, porque han pasado años. No me acuerdo, Gigi Ávila hacía tanto énfasis y él oraba para que el Señor lo dejara para poder estar cuando fuera arrebatado, pero Dios no lo quiso. David Wilkerson también anhelaba quedarse el día que... pero el Señor no lo quiso. Pero lo van a ver, ciertamente que van a estar en la presencia de Dios. Pero lo importante es que podamos estar con esa expectación, y esa expectación que viene por el amor, no por el temor, sino por el amor, porque los amamos y los esperamos. Amén. El Apocalipsis termina diciendo, ven Señor Jesús, dice el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y nosotros somos parte de la esposa. Ven. Y tenemos que decir, ven Señor Jesús. Y realmente ven, tenemos, porque Él ama la verdad en lo íntimo. Ven, lo estamos anhelando, lo estamos diciendo, sí, ven Señor, pero no hoy, no mañana, no, esperá, porque todavía falta que se convierta que se convierta aquel. Entonces pelémonos las rodillas. Si falta eso, pelémonos las rodillas por aquel que amamos, por aquel familiar, por aquel vecino o algo, hermanos. Pero realmente eso, esa expectativa santa, Señor. En Romanos capítulo 12, 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Fervientes, una vida ardiente, pero ese ferviente se mantiene con combustible, hermano, con combustible que se consigue allá en la presencia de Dios. No lo conseguimos porque muchas veces uno, cuando viene algún siervo de Dios, alguien de uno anhela que me ore, que me unja, pero esa unción no me sirve para, es como de pronto si yo cargo nafta y pienso que ya con esa nafta voy a tener para toda la vida mientras me dure el auto. No, hermano, tenemos que ir todos los días. Eso nos obliga a buscarle cada día. Esto nos obliga, hermanos. En Efesios 5, 15 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hermanos. Hoy día podemos decir, no, yo no me embriago con vino. Pero hermanos, hay otras cosas que embriagan, principalmente más en estas fiestas, que la gente empieza a pensar, a ver, ¿cómo vamos a comer? ¿Con quién lo vamos a comer? Y empieza a pensar en eso. Vemos, es el hablar de todo el mundo. Es como que está pensando en estas cosas de acá abajo, a ver, y uno prende la televisión y la canasta navideña, cuánto está, cómo aumentó y todo eso. Y piensa en esto, cuando la Navidad es la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ha sido tan bastardeada que Jesús está afuera. Jesús está afuera, el dueño de la Navidad está afuera. Para nada. ¿Se acuerdan nada más de Papá Noel? Pero de Jesús, nada. Y hoy día podemos ser arrastrados. Por eso Jesús lo dice en Mateo, en Lucas 21:34, cuando está hablando al final de todas las recomendaciones, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orad que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo creo que esta oración
la tenemos que hacer todos los días y tenerla clavada. Si alguno quiere que se la imprima, se la imprimo y se la doy. Porque la tenemos que tener clavada, yo creo, en un lugar bien visible para acordarnos. Porque acá Jesús lo está mandando, hermanos, no es que lo digo yo. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante de Dios. De escapar. Y el gran escape, ese es el gran escape. El gran escape es para arriba. El gran escape es cuando Dios nos lleva. Ese es el gran escape. Y esa es la gran final. Me acuerdo cuando estábamos en la escuela había un examen final y ese examen no tenía recuperatorio. Si uno no daba bien ese examen o repetía o tenía que, a veces se mandaba a marzo, pero había tiempos cuando era más estricta la cosa, ahora es muy light la cosa, pero antes era, si no dabas bien ese examen, repetías, y acá no hay repetición. Ese es el examen final. Me acuerdo, el terror nuestro era cuando llegaba el profesor o la profesora y decía, guarden los libros y saquen una hoja. ¡Ah! Ese era el terror. Ese era el terror porque si no estábamos preparados. Ahora, si estábamos preparados, si habíamos estudiado, ya lo sé. Pero si no estábamos preparados, ahí sí que era terrible. Y ese día va a ser el gran final. Porque ese día se va a saber quién es quién. ¿Quién es quién, hermano? El Señor nos ayude, hermano. Por eso, el salmista decía, el Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo creo que también esta es una oración que tenemos que hacer diariamente, revisar. Y pedir al Señor que nos revise, porque a veces no nos damos cuenta, hay veces que no somos conscientes. En otro salmo dice, líbrame de aquellos que me son ocultos, de aquellos pecados que me son ocultos, porque a veces que hay cosas que están ahí escondidas bajo la alfombra, pero que Dios las tiene que sacar a luz, porque si no blanqueamos eso, hermanos, aquel día va a ser tremendo. Tenemos que blanquear ahora mientras estamos en tiempo. Amén. Aquellas cosas. En Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Son dos oraciones que tenemos que hacer, yo creo, diariamente. Diariamente también. Que el Señor examine, que el Señor pruebe. Y si hay algo, Señor, perdóname. Arrepentirnos mientras hay tiempo y rectificar rumbo, si hay algo que sea desviado. Intervino con esto que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto lo decía afirmado el apóstol Pablo, hermanos. Y si el apóstol Pablo decía esto, entonces ¿qué nos queda a nosotros? Yo ni le llego ni a las sandalias del apóstol Pablo. Pero golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque muchas veces necesitamos, eso nos habla de disciplina, disciplinar nuestra vida para buscar a Dios. Porque a veces no cuesta, a veces tira más esas cosas, pero esa disciplina, si él lo hacía el apóstol Pablo, ¿cuánto más nosotros? Por eso pudo decir en 2 de Timoteo, cuando llegó al final de su carrera, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aman su venida. Él se había preparado.
Él había peleado a veces pelear con nosotros mismos, a veces con nuestra carne. Esa es la batalla, habíamos leído en el grupo ahora cuando estábamos. Dice que tenemos que seguir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Hay una lucha, hay una pelea, pero el premio es glorioso. El premio es glorioso, estar preparado. Que el Señor nos ayude, hermano.